Ramiro, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Vea, yo vengo sosteniendo que quien tiene que actuar en estos momentos es la Asamblea Nacional en relación a todo lo que está sucediendo alrededor de la vicepresidenta de la República. Por favor, y me quiero poner en el supuesto terrorífico de que al presidente le pase algo, esté incapacitado para gobernar. ¿Qué queda? La señora Veloz que tiene que asumir la presidencia, porque el hilo de sucesión no puede ser a través de una encargada. Debería ser la señora Abad, pero la señora Abad está suspendida. ¿Quién tiene la pelota para desarrollar esto que por lo menos rechaza mi criterio jurídico? Bueno, Ramiro, buenos días. Y voy a recordar mis clases de Derecho en la Universidad Católica. De hecho, sea de paso que usted fue uno de mis distinguidos maestros allá. Pero antes de eso, un tema que es importante y que la opinión pública, los ciudadanos debemos de tener presente, Eduardo y compañeros del panel. Y me preocupa mucho, es como que estamos en el Ecuador normalizando todo lo malo. Hemos normalizado acostarnos y despertarnos con sangre, con bala, con muertos. Hemos normalizado prácticamente, más allá de que estamos indignados, el que no exista luz, no podamos trabajar, de que la vida se haya movido, y cuidado, normalizamos el atropello a la Constitución. Y aquí un tema sencillo, dejemos a un lado a la señora Abad, que prácticamente... Abstragámonos de nombres. Sí, vamos a darle un lado, a la dama, pero vamos a algo que es elemental. Dice nuestra Constitución, somos un Estado constitucional de derechos y de justicia. La norma suprema es la Constitución, por lo tanto todos, el presidente, alcaldes, nosotros, todos tenemos la obligación de respetarla, acatarla y cumplirla. Esto implica que esta Constitución de manera claramente expresa dice cuál es el mecanismo, la vía para que un vicepresidente o un presidente deje de ser tal. No puede alguien de rango inferior, por más importante que sea, entiéndase un ministro, suspender en funciones a una vicepresidenta o tal vez a un presidente. ¿Y sabe por qué? Porque sí, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, el presidente, la vicepresidenta, los legisladores, somos funcionarios públicos, pero nuestro nacimiento, venimos de la voluntad ciudadana, por lo tanto no tenemos el mismo trato en líneas generales para perder nuestro cargo. Entiéndase que la vicepresidenta de la República no puede ser suspendida por una ministra. Entonces, aquí no cabe otra cosa que, aunque este es un tema que tal vez no le interesa a la mayoría del país, pero no es menos importante, que la Asamblea Nacional, como lo hará este día miércoles, discuta este tema. Lo elemental y lo básico, por lo menos empezar por una explicación clara de lo que ha hecho la señora ministra de Trabajo. Sin duda alguna eso debe terminar en un enjuiciamiento político, pero no podemos permitir que se atropelle la Constitución y normalizar la designación de una funcionaria como vicepresidenta encargada, por más respetable que sea la señorita o la señora que el decreto ejecutivo acaba de mencionar, Ramiro. El tema es muy grave. Aquí se está golpeando la institucionalidad del país. Se está pateando uno de los pilares de la mesa del ejercicio democrático, que es la Constitución, y se están pasando como tractor sobre una competencia única y exclusiva de la Asamblea Nacional. Sí, usted me dirá, la gente está cansada, la Asamblea es impopular, sí, pero la Constitución hay que respetarla y la ley es la ley, y este es el razonamiento. Lo hace seguramente un estudiante del preuniversitario de Derecho, maestro. No se lo digo ni siquiera de primer semestre. Entonces, ¿a dónde vamos? Estas muestras de autoritarismo preocupan, por favor. Y lo que pasó ayer en la noche con un candidato presidencial es tan o más grave que aquello. Esta gente está mostrando, y me refiero al Ejecutivo, inmadurez, no solo improvisación, y que están dispuestos a todo, que no compiten, que eliminan, que no hay opción a discrepar porque el tractor te va a atropellar de alguna u otra manera. Y ¿sabe qué es lo peor? Que hay gente servil que se presta ¿para qué? Para esto. ¿Y qué hay que hacer? Primero, por el tema de la señora vicepresidenta que ha encargado, debe haber alguna acción de la Asamblea. Y segundo, lo que yo vengo diciendo hasta ahora, quiero ver cómo procede el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Si le quitan la seguridad a la mire usted, señora Abad, buen punto y se la pone a la otra, porque ahí sí vamos a ver una posición del mando armado, a ver, que no necesariamente es el mando político. Y brevemente, para si quieren, para avanzar esto el tema, tan mal lo han hecho y tan burdo lo han hecho,
esta gente piensa que la Constitución y el derecho administrativo es un símil de abrir la Condorito, ¿no? Mire usted que la causal, y esto es un análisis jurídico de abogado propiamente dicho, la causal por la cual sancionan a la dama Abad no tiene pues una suspensión en la ley de 150 días, sino de destitución. Como el ministerio no lo puede destituir, se inventan este tema. Y más allá de que la puerta queda abierta, creería que podría caber tal vez una acción de protección. Eso ya será decisión del equipo jurídico de la vicepresidenta. Es que el tema es gravísimo. Créanme que el tema es gravísimo. No lo dimensiona. El tema es grave. Y alguien me decía, venía a otra entrevista de una radio también tan importante como esta, y me decía es que aquí no estamos entendiendo que va a pasar de aquí adelante cualquier cosa. Dejar que esto pase, dejar la puerta abierta a que pase cualquier cosa, y aquí no cabe otro camino que un llamado de responsabilidad al poder público, porque el poder no puede estar al servicio de la persecución. El poder público tiene que estar trabajando para resolver nuestros problemas, porque mientras esto pasa y nos están marcando la gente, no nos perdamos. Esto tiene un norte. Quieren que hablemos de esto para que ni ustedes que hacen opinión, ni los que estamos aquí coyunturalmente hablando de política o de opinión, y la gente no hable lo importante. Pues. Viejo, no hay luz, no hay trabajo, la gente está perdiendo su empleo, la gente que vendía yogur, pan de yuca, la hamburguesa, la despensa, están cerrando, la tienda está cerrando, mi amigo, el man que vende carne, la tercena, no puede porque se le pudre todo, el que vende pollo, hablando de lo básico, pues, un sector industrial ha pagado 48 horas, por el amor de Dios, ¿tú sabes cuánta plata pierde esa gente? Porque eres empresario y eres rico, no pierdes. ¿Cómo generas? ¿Cómo pagas la seguridad social? Le pregunto al señor Mendoza, que es empresario de la comunicación, y usted maestro. Apaguemos pues esto, no generemos, no vengan la pauta, no vengan los auspiciantes, no le cumpla, incumple contrato, lo pueden demandar, no le pagan, el señor que prende las luces, el señor que maneja la consola, te tengo que despedir o venga a trabajar 4 horas, es que esa es la realidad y no estamos hablando de eso, por el amor de Dios. Están jugando con fuego. Mire, y nos tienen hablando de una dama querida, no querida, pero es la vicepresidenta, de un candidato más allá de afectos o desafectos con Topic, de alguien que acaba de ser eliminado de un plumazo por 3 vasallos de una contienda electoral, por el amor de Dios. Pero la gente tiene hambre, nos siguen matando, sigue pasando lo mismo y eso está ahí, está ahí. Cuidado, nos equivocamos, no podemos dejarnos marcar la agenda porque ahora hay que hablar de las soluciones. Sí, yo recordaba a Vicente, Ramiro, Daniel y Bolito, amigos que nos escuchan, en la época de Lenín Moreno, y voy a hacer una pequeña historia para salir de este tema solamente. Para salir, porque la verdad es que parece que fue una bola de humo que todo el mundo sigue, pero solamente para que ustedes tengan en la memoria. Cuando pasa lo de Jorge Glass y lo destituyen, hacen ¿quién vino? ¿Qué hicieron? Fue a la Asamblea Nacional, recuérdate tú, Vicente, Ramiro, Daniel. Yo estaba en esa asamblea. Una terna, y llegó María Alejandra Vicuña, pero con terna, vía asamblea, enviada por el presidente de la República. Ya, luego pasó lo mismo, después de que salió María Alejandra, exactamente igual, y ahí lo nominaron a Otto Sonnenholzer. Luego Otto renunció, y también vino una terna en la que estaba María Paula Romo, el señor Roldán, y la señora que ganó, que quedó tercera, que la tercera ganó. Lo que quiero decir es que ese ha sido el orden, que no era muy normal, pero es el orden constitucional, ¿no? Y ya. Y yo también voy a eso, Vicente. Voy casualmente que siento que son distracciones, como por ejemplo ayer lo del ministro de Gobierno, que eso es un tema del gobierno, no de nosotros, o sea, como que todo el mundo sigue la bola de humo y es en comunicación, eso se llama la distracción, genera una distracción. Vamos a hablar de cosas. En la política también hay una tesis del caos, este señor Claro. está sembrando el caos para hablar de aquello, es que, a ver, y lo digo de verdad, mire, no pasa porque tenemos posiciones políticas contrarias, lo cierto es que aquí hemos vivido de cortina en humo, de narrativa en narrativa, y dejamos de hablar de lo importante, Eduardo. No podemos perdernos de aquello, por favor. Y es verdad. Y cuéntame, Vicente, ya tú vas a la reelección, ¿cómo va la candidatura de Henry Kronfle? ¿Hasta cuándo vas a estar en la asamblea? Porque tú eres un asambleísta con experiencia y eres en tu bancada importante. ¿Cómo van las cosas? Bueno, lo primero, nosotros antes de presentar una candidatura tuvimos un recorrido por todo el Ecuador, intensas reuniones de trabajo para construir precisamente lo que se necesita, un plan de trabajo que contenga soluciones inmediatas y a largo plazo sobre los temas que nos preocupan.
sobre el tema de la falta de generación de energía eléctrica, sobre el tema de seguridad, incentivos para que la gente venga a invertir y los empresarios ecuatorianos dejen su plata acá. Eso nos convocó mucho tiempo y el plan de trabajo está listo, una perla rápida. Temas básicos que tienen que pasar. Por favor. IVA cero en todo aquello que tenga que ver con la canasta familiar, que se catalogue a la telefonía celular y al internet como un servicio básico, por lo tanto IVA cero, en medicina IVA cero, por citarte otros temas, créditos de la banca pública con un plazo largo, con un interés corto, con 1 año y medio o 2 de gracia, que permitan que el sector productivo del país tenga, y algo de fondo. Vamos a pagar la deuda, pero nosotros vamos a poner nuestras condiciones, hay que hacer quita de capital para que esa plata se invertía en lo que te estoy hablando. Y a partir de aquello, el proceso va caminando, no es proselitismo aún, en enero empieza formalmente la campaña, pero estamos aprovechando, Henry está recorriendo el país, ocupando espacios para dar a conocer esta tesis. Y algo de fondo, lo que hemos hecho siempre, y por eso estamos seguros que el ciudadano nos va a dar el espacio de seguirlo representando, la defensa ciudadana. Vamos a seguir defendiendo al ciudadano como lo hemos hecho siempre, exigiendo que la justicia haga lo que tenga que hacer, mano dura con los delincuentes y que cosas como las que hablamos en materia de incentivos se generen. Ahora sí, estamos tratando de coexistir el territorio con la Asamblea. Yo más o menos hasta mediados de diciembre voy a ir a funciones, me voy a excusar unos días antes y luego de eso ya tomaré la licencia obligatoria a partir del 3 o 4 de enero como lo manda la ley. Casi estamos 15, casi, digo, tienes un mes. Y aparte de lo que va a pasar el miércoles de la discusión jurídica de este tema que comentaste, ¿qué proyecto quieres llevar adelante? ¿Qué vas a hacer en este mes? Porque entiendo, el líder de ustedes me dijo una vez a mí conversando, me dijo, no es como entras, sino como sales, para sí, señor. Que te recuerdan. A ver, definitivamente algo que tiene que pasar. Yo soy integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. En este momento ya estamos trabajando un informe para que llegue en segunda discusión al Pleno y se lo apruebe durante el transcurso del mes de noviembre, primeros días del mes de diciembre, una reforma a la legislación penal puntual en la legítima defensa. Eduardo, los ciudadanos tenemos que tener el derecho a defendernos de los delincuentes. Si yo mañana lo atropello, no tengo por qué ir preso porque estaba cuidando mi vida, o mis bienes o la vida de mi familia. Pero hoy pasa eso, sí pasa. Recordemos el caso del chico Zambrano y todo lo que pasó hace 3 meses y ya la gente se ha olvidado. Esto es un tema importante, es una precisión muy concreta, una reforma muy puntual que está ya bastante avanzada y va a estar aprobada antes que se acabe el año. ¿Y por qué? Porque esas son las herramientas que tenemos que darle desde la Asamblea de Ciudadanos para que cuando falta la seguridad, cuando no tienes un policía enfrente, pero el delincuente te apunta y si tú le lanzas tu carro y te salvas de que te maten, ni siquiera de que te roben, no tienes tú luego por qué ser el perseguido, ¿no? Es lo que pasa. Por lo tanto, es el ejemplo sencillo de lo que estamos haciendo y estoy seguro que lo vamos a poder aprobar antes de fin de año. Yo quiero decir que esto que está diciendo Vicente Tallano es fundamental por cada uno de nosotros. Si mañana tiene que defender a una persona de la familia o a un señor, esta indiferencia que mucha gente ve y no hace nada, es por eso. Definitivamente. Porque tiene miedo, porque casualmente el que sale a ayudar termina preso. Y le sacan la viejo, madre jodido por acomedido, no más o menos así, con respeto lo digo. A ver, esto está bastante avanzado, lo vengo trabajando hace algún tiempo, fue un proyecto que presenté en conjunto con mi compañero de bancada, Jorge Acaiturri, que también puso otros temas importantes, pero aquí el fondo es que el resultado va a estar, y eso es lo que el ciudadano quiere, y eso es lo que una asamblea tiene que hacer, cosas que sirvan para que vivamos mejor, y en este caso para que nos podamos defender con tranquilidad y libertad. De los juicios políticos que vienen, ¿tienes alguna postura? Arrobo, la próxima semana seguramente estará el Pleno. El tema es sencillo. Si bien es cierto, Arrobo, dentro de sus argumentos de descargo, creo que de manera responsable sí ha señalado una cadena de sucesión de responsabilidades de ministros como Arturo Félix, como el ministro de Transporte, Luque, y Obras Públicas encargados en un momento que conocieron de lo que estaba pasando. Aquí lo importante es establecer una sanción. ¿Para qué? Arrobo tiene que ser censurada políticamente para que irresponsables no vuelvan a estar al frente de ninguna cartera del Estado, porque si la señora no estaba preparada, o peor aún, sabía desde enero todo lo que estaba pasando y no lo dijo, no se repitan situaciones en el sector eléctrico como las que estamos viviendo. Entonces, aquí este juicio político va a servir, mi querido Eduardo, para establecer la cadena de responsabilidad de los negligentes, de ahora de este gobierno, del de Lazo y del de Moreno, porque aquí la gente no puede seguir cantando, y yo ya lo pedí en la Asamblea. Más allá de la sanción política, hay que hacer que la Contraloría General del Estado actúe y que establezca responsabilidades y le cobre la plata en el derecho a repetición a todos esos gerentes de las eléctricas que
que no ejecutaron el presupuesto, a todos esos que han comprado con sobreprecio que tienen que estar presos y que negligentes como este gerente de Select Calero también tengan una sesión administrativa y pecuniaria, porque aquí la gente nos hace el mal, se van y pasan cantando, mi amigo. Entonces, esto ha sido una crisis provocada y que la conocían, y los responsables tienen que quedar debidamente individualizados. Eso, y definitivamente, y yo lo digo, yo soy parte de la Asamblea, y creo que un juicio político es importante porque es una competencia, pero tenemos que convocarnos como Asamblea y como país a hablar de las soluciones, lo que está pasando. No nos podemos quedar callados y hay que ser parte, obviamente, de que la discusión genere soluciones. Nadie quiere que al gobierno le vaya mal. En lo absoluto. Queremos que le vaya bien, pero ¿cuál es la verdad? Mire, yo creo que ni el mismo presidente tiene queremos ver que trabajen. Eso. Queremos que nos digan qué va a pasar. Volvamos con lo que inició esta entrevista, Eduardo. Temas elementales, ok. No vamos a tener luz 16, 20 horas al día, que es gravísimo. Por lo menos díganos los horarios, pero es que ni siquiera incertecen lo elemental, por el amor de Dios. Si tú te molestas porque en tu casa pasa esto, tú te imaginas quién tiene que trabajar. Yo lo digo siempre, y la pobre gente que en 20 metros viven 8 o 9 personas. Entonces, sin luz, agua, teléfono. Es inhumano, es irresponsable, es inhumano. Están pensando políticamente, todo lo están calculando políticamente, y te repito, es que no pasa por venir a lanzarle piedras al gobierno, es que lo están haciendo mal, han sido incapaces siquiera de tener lo elemental, Eduardo, una vocería responsable y de verdad, y tomar decisiones. Miren, tanto que están pensando en la papeleta y en la elección del 25, que decidieron acortar esta semana el horario de racionamiento. Vea usted lo que pasó con Mazar, se habla posiblemente de una turbina afectada, pero lo lógico era haberlo mantenido 15 días más y tal vez aguantar con 6 horas de racionamiento 15 días y poder trabajar, pero no lo hicieron, y en este momento lo que nos queda primero es pedir certeza. Hace 3 meses venimos pidiendo que nos digan con claridad, alguien tiene que decir estos son los horarios reales, y ahí todos los que tienen capacidad de autogenerar, los que alquilan, los que van a comprar, puedan organizar su flujo. Esto está golpeando no solo nuestra vida, nuestra economía, y cuidado, las consecuencias son peores que las consecuencias de la pandemia. Y hacia allá voy para terminar, Vicente. Nosotros hemos tenido crisis en el Ecuador varias, y yo me acuerdo mucho cuando fue en esta época de ese pésimo presidente que fue Yamil Maguad, pasó lo que pasó, que le congelaron a la gente, todo lo que pasó, y vino felizmente Gustavo Noboa y comenzó un proyecto, comenzó para ayudar a la gente. Entre las cosas, cuando cambiamos a la dolarización, se llamó el famoso desagio, ¿te acuerdas? Sí. Era importante. Entonces, yo lo que digo es que la gente tiene la pandemia, la pospandemia, la seguridad, los estados de excepción. Y ahora tienes el tema de la luz. ¿No te parece que debe haber, ya esto es a un legislador ducho, sabio como tú en este tema, que debe haber, lo que ha hecho la banca por 3 meses está bien, pero no es que está decretado, el gobierno debería meterse en eso, sí, para decir, oye, ¿cuánta gente está sin trabajo? Ya se le dañaron, compraron generadores hasta chimbos, cohetes, gente que tiene que comprar cuando no tenía, y eso era para pagar algunas cosas. Entonces, buscar un camino para patear para adelante la pelota y darle crédito a todos, microempresarios, medianos empresarios, en fin, profesionales, y poderlos ayudar. Mire, aquí el camino, aunque parezca complejo, puede tener un norte, mi querido Eduardo, y se resume en algo sencillo. El gobierno, el Estado como tal, tiene que hacer todo lo posible para meter plata en la economía, que es plata en el bolsillo de la gente. ¿Cómo usted pone plata en la economía? Vamos a lo básico, vamos a los ahorros que dependen del Estado. IVA cero en la canasta básica, en celular, en estas cosas. Vamos a lo otro, vamos a dar plazos para el cumplimiento de obligaciones con el Estado. Ahora, sentémonos de manera cierta con la banca privada, con las cooperativas de oro y crédito. Sí, ¿cómo vamos el tema? Sí, bienvenido, y hay que reconocerlo y agradecer esta iniciativa en 90 días, pero al día 91 hay que pagar, pues, mi amigo. Entonces el plazo tiene que extenderse, las deudas tienen que volver a refinanciarse, más o menos como pasó con la pandemia. Y lo tercero, a ver, ¿cómo vamos a meter plata? Vamos a dar crédito, tenemos que dar crédito con 2 años de gracia. Así es, señor. A todo el mundo, al pequeño, al mediano. Mi amigo, ¿sabe dónde viene esa plata? Llama a los tenedores de bonos, no te voy a pagar por tanto tiempo. Sí, no es que no te voy a pagar nunca, pero ese billete tiene que regresar acá, tiene que regresar, y hay que meterlo en la economía. Lo propio, pagar a los gobiernos locales, el compromiso de los municipios de invertir en lo que vaya a generar trabajo. Sí, es una operación
compleja, pero es posible. Si no tomamos ese tipo de decisiones y si el gobierno no actúa responsablemente haciendo esto, poniendo plata en la economía, plata en el bolsillo de la gente, esta situación puede ser muchísimo más grave que lo de la pandemia. Ojo, y que esta idea de la migración cada vez toma más cuerpo. Por eso te digo que yo me remito al 99, 98. Tal cual. La gente se iba así como se va enloquecida. Entonces, y el camino no es más impuestos, como esta muchachada con la que salieron el fin de semana, de que quiero combatir el lavado de activos y por eso voy a poner un billete, voy a poner un impuesto para la venta del carro. Tú sabes que hay gente que va a llegar un momento en que su carrito usado lo va a vender para comer. Porque es lo que puede pasar, porque es el único activo que tienen libre, porque la casa es alquilada, porque vivo en la casa de mi suegra y porque si no vendo el carro no como 4 meses, 5 meses. Es inhumano lo que están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque esta gente vive en el poder y están desconectados. En el Palacio de Carondelet viven una realidad distinta a lo que se vive en la calle. El gobierno es un gobierno de escritorio. Esta gente no sabe con cuántas papas se hace un caldo y se para una olla. Esta gente no ha vivido lo que el Ecuador lo está viviendo. Esto empezó en el 2020. Ha sido golpe tras golpe tras golpe y simplemente aquí no hay otro camino que discutir sobre los alivios financieros. Obliguemos como opinión pública a que el Estado hable de los alivios financieros. No que nos regalen la plata. Facilidades, crédito, que se pague, pero hay que hablar, mi querido Eduardo, de los alivios financieros. Una gracia como esa, esto es una gran cosa. Definitivamente. Pero en todos los segmentos. En todos los segmentos. Y sabe que la banca privada lo va a poder hacer, que el Estado sirva como garante de ese plazo. Que garantice el Estado, así es. Muy bien, Daniel Solórzano, ten la bondad, por favor. Gracias, Vicente. Qué gusto poder tenerte este primer día de la semana, con todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Dibuja un panorama político de un presidente que aparentemente asume todos los poderes. ¿Qué piensa hacer la Asamblea más allá de las funciones que le toca respecto a todo lo que se ha actuado este fin de semana? Bueno, definitivamente ejercer el control político responsable, que implica, primero, rechazar lo que está pasando, porque es un atropello a las facultades de la Asamblea. Segundo, a mi juicio, hay que llamar a juicio político a todos los que se han prestado para atropellar la Constitución. Pero lo tercero, ser parte de la solución, lo que yo venía conversando con Eduardo Mendoza. No podemos quedarnos en la crítica, no podemos quedarnos solo en la vehemencia de la indignación, propia de la indignación, y tenemos que buscar que esos consensos se vayan generando y que estas propuestas de alivio económico que acabamos de discutir lleguen a la práctica. ¿Qué depende de la Asamblea? Ya estamos trabajando con los equipos jurídicos en hacer una reforma legal desde nuestra competencia para poder introducir alivios financieros. Eso lo tenemos que hacer y tiene que ser una prioridad, como que si fuera nuestro económico urgente, y aprobarlo hasta antes que se acabe el año. Hay un compromiso en ese sentido porque es lo que tenemos que hacer. Aquí al país no hay que mentirle. Las cosas tienen que llamarse por su nombre ante la gravedad del tema y cada quien tiene que hacer lo que le corresponde, y eso es lo que nos corresponde a nosotros, porque mira, matarnos en más procesamientos políticos, en más peleas internas, no nos van a resolver, no nos van a devolver la luz, no nos van a devolver los trabajos perdidos, y definitivamente caemos en lo que el gobierno quiere que caigamos, en una agenda de discusión controlada por ellos, lejana de la discusión de los verdaderos problemas. Así es que yo creo que vas allá, pero me preocupa. Tú eres un comunicador que ha hecho política siempre. Yo me acuerdo hace muchos años, te leía en un diario de Guayaquil. ¿Tú has visto algo semejante? No. ¿Tú has visto que algo como lo que estamos viviendo pasa? Ha sido un fin de semana bastante extraño. Bastante extraño. Y cuidado lo normalizamos. No, y sin duda que no hay que hacerlo. Gracias, Vicente. Jaime, ¿estás ahí? Si fueras tan amable, te doy la posta, Jaime. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo vas? Un placer tenerte por acá en 99. Es fundamental hablar con un asambleísta que en estos momentos ocupa las funciones del mismo. Si bien es cierto, los hechos presentados este fin de semana son estrategias políticas que van en contra de la jurisprudencia o de las instituciones como tal, pero más allá de que la luz, el empleo, el hambre es lo principal que se debería seguir, quiero preguntarte a ti, desde el punto de vista político, ¿estas medidas existe o no existe un interés político por parte del Ejecutivo en cuanto a las elecciones próximas, según tu criterio? Jaime, qué gusto saludarte como siempre. Definitivamente, aquí, aunque no les guste, hay algo que es absolutamente claro. El gobierno está detrás de todo esto que ha pasado. Lo que ha pasado en el Ministerio de Trabajo, obviamente,
la ministra depende de aquello, es lo que pasó ayer en el Consejo Electoral, y lo peor, son los responsables de la crisis en materia energética que estamos viviendo, son los responsables de que en la calle sigan secuestrando más, sigan vacunando y extorsionando, porque en 11 meses no han podido resolver el problema, y le dimos todo, pues, Jaime. Y le digo, cuando te digo le dimos todo, se lo dimos como país, porque todos estamos pagando 3 puntos más de IVA. Toda la vida la cadena de producción, de comercialización de productos se volvió más caro por eso, porque era nuestro respaldo ciudadano para enfrentar el combate al crimen organizado. Respaldamos una consulta popular y en la Asamblea, mi querido Jaime, al gobierno le hemos aprobado todo, sus proyectos urgentes en materia económica, sus temas de supuestos incentivos, la famosa ley no más apagones, la volvimos a resolver, todas las reformas penales como consecuencia de la consulta popular. Como país, como parlamento y como ciudadanos de a pie hemos cumplido, pero este gobierno tiene que gestionar. Y le decía, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar lo que le decía Eduardo, estamos normalizando las cosas. A mí me preocupa que normalicemos los muertos, la falta de empleo, la falta de luz, el atropello a la Constitución. Tenemos que recauzar la discusión a las soluciones. Y sí, señor, el gobierno está detrás de todo esto que está pasando. Ahora, la improvisación que también lo mencionaste, es lo que se ha visto supuestamente en este gobierno, que es lo que tú mencionaste hace un momento. Pero, ¿qué significa esto para los ecuatorianos? Porque cambiar las cosas para un ecuatoriano común de calle es complicadísimo, porque por más que esté en desacuerdo, por más que no quiera, las opciones no las tiene. Es decir, ¿qué hacer desde el punto de vista electoral? Porque se vienen unas elecciones que hay que elegir a los mejores, a los que estén preparados, porque no hay esta improvisación. Pero ¿cómo transmitir eso a los ecuatorianos, mi querido Vicente? Jaime, tu pregunta es interesante y yo la respondo con claridad. Tenemos que dejar de pensar en lo electoral para las soluciones, y este gobierno debe entender que es un gobierno transitorio, que es un gobierno de transición y que aún tiene 6 meses para poder un poco mover el timón, enderezar ese barco y hacer lo que tenga que hacer. Es fundamental. Y todos aquí sí tenemos que hacer algo, desde los actores públicos, de la opinión pública y los ciudadanos, que los alivios financieros se empiecen a sentir, que el anuncio de que va a haber crédito con un plazo para pagarlo llegue, que se meta plata en la economía, porque si no vamos a colapsar y vamos a seguir perdiendo más plazas de trabajo. Y definitivamente el ciudadano es sabio, lo ha venido demostrando, ha venido votando diferente en las siguientes elecciones. Yo no creo que el Ecuador en febrero 9 se va a equivocar y nuevamente van a coger improvisados, a odiadores, para que nos lleven hacia donde nos están llevando. Eso va a caer por su propio peso, pero mientras llegan las elecciones, que es nuestra capacidad de enmendar, de vetar o de ratificar como ciudadanos, van a pasar muchos meses, mi querido Jaime, porque la primera vuelta va a ser el 9 de febrero, la segunda vuelta va a ser en abril, el nuevo gobierno se posesiona a partir del 15 de mayo en adelante, el 24 por allí. Por lo tanto, no podemos perder tiempo y no cabe otro camino que en este momento decirle al gobierno alivios económicos, no más impuestos y plata en la economía a través del crédito y la banca pública, facilidades de pago con todo el mundo, y hay que sentar en la mesa de discusión a la banca privada. Esto no lo vamos a poder llevar adelante si no sentamos a la banca privada en la mesa, mi querido Jaime, porque ese es el universo de deudores. Ahí está el crédito productivo grande del país, ahí está el crédito de los que nos están escuchando, en la tarjeta de crédito, en la cooperativa de ahorro y crédito. Tenemos que sentarlos, yo estoy seguro que lo van a hacer como lo pudieron hacer en la pandemia, no a imponerles, no a obligarlos, porque no hay que equivocarse, a discutir y a pedir un tema de alivio. El Estado puede ser garante, puede haber un fondo, un fideicomiso que garantice si esas obligaciones en un año no se pagan, que la banca pública que va en Ecuador empiece a pagarle al privado si es que no se cumplió. Pero hay que ser creativos, mi amigo, pero si no pensamos en esto, Jaime, vamos a llegar a mayo, sí, tal vez con un nuevo gobierno, pero liquidados económicamente. Hay gente que se está suicidando por la depresión y por la ansiedad. Entonces, el tema es muy complejo y de verdad, yo no vengo aquí a lanzar piedras, pero si no empezamos a tocar el tema con la claridad con la que tenemos que discutirlo, vamos a hablar de los alivios financieros. No dejemos que nos marquen la agenda en lo que al gobierno le interesa. Tenemos que marcar la agenda en lo que a los ciudadanos nos interesa. Vicente, la última pregunta de mi lado. Esta salida de Topic de las elecciones, ¿crees que beneficia a alguien dentro de la lista de candidatos presidenciales? Es una buena pregunta. Creo que Topic se va a volver un gran elector. Ya los analistas políticos harán su trabajo. Creo que va a ser un gran elector, pero creo que es una oportunidad para que
en bien del país concertemos un plan de trabajo y que haya una unidad en función de las soluciones, y hacia allá hay que mirarlo. Habrá que esperar la sustitución que decidan ellos, probablemente suma a alguien de sus filas, pero indistintamente de lo que vaya a pasar, yo creo que tenemos que entender que ya no hay tiempo para perder, y que si aquí las tesis y las soluciones se ponen sobre la mesa, se tienen que juntar, las cosas van a caminar bien. De lo contrario, creo que el resultado puede ser fatídico. Clarísimo, Vicente. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Bolito, Adelante, compañero. por favor, Bolito San No, Martín. una pregunta, simplemente esto que la verdad preocupa. SENACE ha solicitado al Ministerio de Energía y Minas, junto con las empresas eléctricas de distribución, que implementen un racionamiento del 41% de la demanda total del país de manera diaria. Este porcentaje representa una reducción que equivaldría a cortes de energía entre 12 y 14 horas al día en distintas zonas. Según SENACE, estos cortes se mantendrán de acuerdo con un plan de contingencia específico que será comunicado a cada distribuidora para su ejecución y supervisión. Y yo siempre he considerado, y Daniel lo puede dar fe de ello, esto es una investigación de Diario Expreso. Y a nivel de Latinoamérica, Diario Expreso se caracteriza por ser un diario de investigación. Diario Expreso confirmó la existencia de dicho informe, en el cual ha socializado en reuniones entre el gobierno nacional y grupos empresariales, y además se consultaron detalles sobre el mismo, tanto el Ministerio de Energía y Minas como el equipo de comunicación del operador de electricidad. La crisis energética podría empeorar. En un informe reciente, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, ha emitido una alerta sobre la inminente posibilidad de un colapso energético en Ecuador si no se implementan medidas de racionamiento urgente. ¿Sabes cuáles son estas medidas de racionamiento urgente? Que Colombia nos venda energía. No hay otra más. Y un tema que nadie lo está diciendo, y con eso intervino y lo conversé con algún experto en la materia. A ver, tenemos que irle a tocar la puerta a las embajadas de los países hermanos. Vamos a Estados Unidos, vamos a Japón, vamos a Rusia, vamos a Israel. Usted sabe que esa gente, el ejemplo tal vez no es el claro, viven en guerra, están en el desierto, tienen generación móvil, tal vez no está utilizando, tal vez la puedan alquilar, tal vez la puedan prestar. Es que hay que pensar ya en aquello, porque si no nos vamos a pagar, mi amigo. Aquí no va a llover hasta que la naturaleza lo disponga. Y mientras tanto, ¿qué? Tenemos que ir a pedir cooperación, y tal vez ni siquiera cuesta ponerla, traerla y ponerla a funcionar con el combustible. Es que hay que pensar ya hasta en eso, y nadie lo está diciendo. Hay que pedir cooperación internacional, hay que ir a tocar la puerta y pedir ayuda, si no nos vamos a pagar más de 20 horas. Vicente, ¿sabes lo que me preocupa? La inacción. Porque está pensando en la política, porque estamos calculando. Porque estamos analizando todo menos esto que se nos viene encima. Y sabe que hay una cosa, y de verdad quiero agradecerles y felicitarles por algo, porque más allá que ha sido la característica de I-99, aquí siempre se ha podido hablar y hasta discrepar. La opinión pública tiene miedo. Yo estoy en medios en los que me dicen, bueno, bájale 2 rayas, cuidado. Y mi tono es este. Yo soy respetuoso, soy claro, a ratos vehemente, pero cuidado, créanme que lo que está pasando es más grave de lo que todos pensamos, señores. Cuidado, cuidado. Vicente, yo solamente para concluir decirles que espero, yo siempre creí esto, desde que leí historia, al presidente Lyndon Johnson los militares lo engañaban, lo desinformaban con la guerra, le decían que iban ganando y hay que mandar más. Yo creo que el SENACE, y esto es lo que está diciendo, está manejado por gente que tiene intereses con empresas con las que hacen cosas, pues, ¿no? Entonces, le dicen una cosa, porque yo no puedo creer, es lo que te quiero decir, que hace 4 o 5 meses estemos metidos de cabeza en esto y no tengamos solución. Todo lo contrario. Escúcheme, desde octubre sabíamos que había sequía y la emergencia la declaran recién en junio. Escúcheme, no lo digo yo, lo dijo Arrobo, lo dijo en la Comisión de Fiscalización. Desde octubre se sabe esto como país. Yo vuelvo a repetir. Del 2023, perdón, claro. Octubre del 2023. Octubre 23, o sea, así fue. Y esto para mí tiene que ver con estas compañías, con esa compañía que maneja las cosas, y cuidado, hay gente, porque en los sindicatos y en estas cosas hay gente políticamente que tiene que ver con partidos y movimientos, y no se dan cuenta que están jorobando al Ecuador, porque es el Ecuador. Oiga, la gente este más es un humilde país la que en este sector premia la ineficiencia. Mire, el señor viceministro de Electricidad, un señor que he conocido haciendo una investigación en este tema, este famoso señor Calero, es parte de esta trinca y de este problema. Estaba en Select, después era el que planificaba en el 2023, luego lo ascienden a gerente y ahora es la máxima autoridad. Por favor, y sigue allí,
Por favor. Para mí hay que buscar, y ya lo que estás diciendo es una buena idea, ir a buscar a los países amigos que vengan técnicos Claro, ahora. Préstame, así sea 3 meses, generación móvil, esa que no va a venir porque los contratos no se van a cumplir, mi amigo, ya lo dijo la ministra Manzano, los vamos a terminar unilateralmente, los tiempos están largos, que la adenda, que nos presten, de verdad, suena criollo, que nos presten y pongámosla a mover en donde se pueda, es que no hay otra. Ese es el camino. Vicente, muchas A gracias, ustedes. querido amigo. Buen criterio, buen programa, como siempre. Nos despedimos, nos topamos a la 1:30 en el Diálogo Segunda Emisión y sigan con la programación de I99. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muy bien estuviste. Estaba esperando que me... I99 presentamos El Villancico de